Salvajes, a mi lado Iván Yagroski, ya nuestro invitado en la mesa. Así es, que es José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Gracias por venir, José. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, la situación que se está dando, digamos, antes de meternos en lo que va a ser una suerte de post-kirchnerismo, la sucesión de Cristina Fernández, está puesta en las paritarias, sí, ¿no? Con una inflación que fue muy alta el año pasado, 30, 32, 33, 29, dice lo más optimista, y una que va a la baja en esta. ¿Qué esperan ustedes, digamos? A ver, primer comentario, paritarias. Sí. Es un sistema que viene instalado en la Argentina hace más de 11 años y nosotros tenemos una confianza en el sistema de paritarias que se instrumenta con la participación del Ministerio de Trabajo, obviamente los empleados y la gremial empresaria. Nosotros creemos que es un sistema que ha dado mucho en la Argentina y va a seguir dando. Después de hacer esta aclaración, vos mencionabas recién el capítulo de inflación. Sobre eso yo tengo un comentario. Fíjate que leía hace unos días un poco el informe del famoso índice, mal llamado índice Congreso de Inflación, que daba una proyección de inflación de un 29,6%. Y me parece que si uno contrasta con lo que el mismo Fondo Monetario Internacional hoy está proyectando para el 2015, que es un índice de inflación de un 18,6, cuanto menos me lleva a la reflexión e invito a la reflexión de aquellos legisladores que están avalando como índice Congreso sobre ese tema. Me parece que es desproporcionado. No, me parece que no tienen ni esas consultoras, no es simple porque no tienen ni los sistemas tecnológicos, ni tienen las variables de análisis que se debe tener para medir correctamente una inflación. Lo cual no obsta que puedan como consultoras contextualizar un índice X, pero eso no puede ser el punto de parámetro de análisis para hablar de una inflación en un país. ¿Carecen de elementos, decís? Sin ninguna duda, es más, estoy dispuesto a hacer un debate con todas ellas juntos para que me digan claramente cuáles son. Los argentinos no tenemos noción de cuáles son los parámetros sobre los que se basan para hacer semejante trabajo. Entonces, creo que apelo a la razonabilidad, porque vos también estábamos hablando de paritarias. Ahora entramos en una negociación salarial y muchas veces se generan tensiones por no ser prudentes en otros sectores a la hora de hablar de capítulos como el análisis de la variable de inflación. Claro, porque ustedes también, digo, los empresarios, decías, perdón, me quedo, ¿por qué decías mal llamado índice Congreso? Bueno, porque así se lo titula en la prensa. El Congreso no tiene entre sus funciones naturales medir una inflación, entendí. Con lo cual índice Congreso me parece que distinto es que algunos legisladores tengan una actitud de legitimar esa... Claro. No, te decía que si una consultora da una inflación del, vamos a poner un número arbitrario y exagerado, 35% para también hay un emparentamiento con lo que se tendrían que subir o tendrían que arreglarse las paritarias, y para ustedes es un problema si no es cierto ese número. Es eso lo que te estoy diciendo. Claro. Y yo por lo menos quiero saber cuáles son los fundamentos sobre los que se basan para trabajar sobre ese nivel de inflación. Si están midiendo qué zonas, qué territorios, si se están circunscribiendo solo a Capital Federal y a Gran Buenos Aires, si están contemplando lo que pasa en el norte del país, en el sur del país. Me parece que, por otro lado, requiere de una capacitación en los recursos humanos que va mucho más allá de ir con un carrito, una góndola y ver cómo fue evolucionando el precio sobre determinados productos. Ahondar más profundo en todos los... Sí, por eso la metodología que hoy ya el Fondo Monetario Internacional empezó a avalar sobre el INDEC me genera muchísimo más confianza que un promedio sobre inflación sobre 4 consultoras. José, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción que se llevó en el Hotel Alvear, yo no sé si estuviste en ese momento, ¿no? Ese día. No estuve, pero sí... Sabes que se habló, ¿no? Sí, digo, correcto, para que no lo sabe, para el televidente que a lo mejor no tiene por qué estar al tanto, está Miguel Ángel Broda, Melconian y Espert. Algunos de ellos podrían ser parte de algún equipo económico de Mauricio Macri, concretamente, para no faltar a la verdad. Y plantearon la necesidad no solamente de un fuerte ajuste, sino que algunos fueron más allá y dijeron que había que eliminar las paritarias porque era un método fascista. Fuera de la adjetivación que no viene al caso. ¿Qué opinas de un eventual ajuste
Y de las paritarias ya lo aclaraste, dijiste que era necesario. A ver, la adjetivación sí me parece importante recaer sobre ella. José Luis Espert habló de que eran un sistema fascista. Yo no solo estoy en contra, sino que me parece que es una declaración provocativa. Vuelvo al punto con todos los argumentos que recién hablábamos de defensa de lo que fue el sistema de paritarias y de lo que significa para los empresarios las paritarias en la Argentina. Y respecto al ajuste, a mí no me gusta hablar en términos de ajuste. Yo creo que la variable de análisis y de trabajo conjunto de todos los sectores tiene que ser buscar niveles de competitividad que favorezcan a la inversión. Si no venimos por el lado de la inversión, mal podemos entender de que vamos a ir encaminados a un desarrollo sustentable. Por eso yo le pido mucho a los distintos candidatos que quizás desde un sector o desde los sectores privados vayamos trabajando más sobre lo que es inversión, más que hablar de lo que es una variable de ajuste, porque eso te aleja de lo que es sustentabilidad. Respecto a las políticas industriales que se vienen llevando a cabo desde hace 10 años, ¿se puede seguir profundizando? ¿Cómo es el escenario futuro, teniendo en cuenta en octubre cambio de presidente? A ver, te hago un contexto histórico, es decir, las variables industriales, si nosotros las medimos hoy, objetivamente en los últimos 10 años se duplicó el PBI industrial, se triplicaron las exportaciones industriales. Hay muchísimas cosas todavía y desafíos que hay que hacer sintonía fina en variables para mejorar la competitividad de la Argentina en términos industriales, pero si lo comparo históricamente, sin lugar a dudas, este es un modelo que hay que seguir trabajando y profundizando y alejarnos de lo que fue, acordate, en términos industriales, los años 90 en la Argentina, donde las fábricas terminaron cerrando ya a fines de los 90 y, por supuesto, lo que repercutió en el empleo fabril. Claro. José, un cachito, hacemos un parate porque la Policía Federal, es una última noticia, notificó a Interpol para que el ex agente Antonio Horacio Estiuso, más conocido como Jaime, como su nombre de trabajo, por decirlo de algún modo, informó para que Estiuso vaya a declarar, se lo hizo a Interpol, notificó a Interpol, puede ser el paso previo para que traigan por la fuerza al ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia en la Argentina, un tema que ya hemos estado hablando. José, respecto a el próximo presidente, ¿qué va a ser? Además de que va a ser otro presidente, va a ser un hombre, por eso digo al próximo presidente. Lamento ir en desmedro de una dirigente que a mí me parece extraordinaria, lo he dicho como Margarita Stolbizer, pero que hoy le dan menos posibilidades en las encuestas. Massa, Macri, Scioli. ¿Crees en la polarización que hay entre Scioli y Macri? ¿Crees que se va a definir ahí? ¿Lo ves jugando a Randazzo? ¿Lo ves jugando a Massa? ¿Y crees que va a haber muchas diferencias entre ellos? A ver, por supuesto, yo estando institucionalmente en la gremial empresaria, mis declaraciones tienen que tener cierta asepsia desde lo político, porque obviamente en términos institucionales nosotros no estamos volcados a un candidato tal o cual. Sin embargo, yo veo un escenario, ya como ciudadano, un comentario como ciudadano, un escenario que se va polarizando, ¿no? En donde quizás está el peronismo por un lado y en alguna medida hoy se lo ve a Macri un poco más posicionado, pero no es más comentario que de un ciudadano que se informa. Pero también conocés vos bien a los equipos económicos de ellos porque has trabajado cerca. Bueno, y fíjate que nosotros desde la Unión Industrial Argentina, lo hemos dicho en la Junta del día de ayer, vamos a empezar con una ronda de diálogos permanentes con los candidatos y con sus equipos técnicos a efectos de justamente debatir lo que hablábamos recién, el modelo industrial, cómo lo visualizan ellos, cuáles son sus propuestas. Nosotros también tenemos expectativas puestas sobre ellos. En particular, a mí me interesa que se incorpore en la agenda de los candidatos algo que hoy no veo que esté muy posicionado, que es el capítulo del federalismo económico. ¿Qué sería? El federalismo económico, hoy todavía en la Argentina tenemos deudas o desafíos pendientes, como por ejemplo sancionar una ley de coparticipación que desde el año 96 viene siendo un tema pendiente, ya que la que hoy está rigiendo en la Argentina no se condice con lo que son las realidades de las distintas economías regionales. Ese es un capítulo. Por otro lado, hay que dotar de simetría territorial a la Argentina para que el productor, por ejemplo, de Salta tenga las mismas posibilidades de competitividad que tiene el productor que está cercano a los puertos de Rosario, por ejemplo.
Entonces me parece que esto es, por decirte, uno de los temas que vamos a seguir analizando y buscando cuál es el punto de vista de los distintos candidatos. ¿Y es posible que este tema del federalismo económico ingrese en las agendas de los candidatos, por lo menos de los que tienen más fuertes sus números? Yo creo que no solo es posible, sino que necesario. Es decir, no me imagino que siga pensando un candidato que pretenda ser presidente, un candidato que tenga una visión sesgada al centro del país. En el país tenemos un país con un sistema federal y justamente muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina es por los anegamientos sociales que están colindando a los grandes centros urbanos. Y fíjate que si eso hago un análisis en términos industriales, hoy el 76% de las industrias están radicadas en los grandes centros urbanos. Claro. Por ejemplo, Salta tiene un 2,5% de la capacidad industrial instalada del país. Esto habla a las claras de que hay que trabajar sobre un federalismo económico en el país. José, la última cortita. ¿Crees que, al margen del que venga, no hablemos de nombres, pero que debería haber un cambio muy importante o que se debería seguir de alguna manera con los ejes industriales económicos que ha seguido este gobierno? Vos sabés que yo soy un enemigo de hablar de las famosas refundaciones. Ustedes lo habrán también sentido en cada cambio de gobierno en la Argentina, donde aquel que viene a prometer la refundación del país con distintas análisis, empezando como en el juego de la oca, yendo a 4 casilleros atrás, y yo por lo menos soy más amigo de avanzar en las cosas que se hicieron bien. En el capítulo industrial yo creo que hay que seguir avanzando en la economía bajo un modelo industrial en la Argentina que agregue valor a sus materias primas y por supuesto corregir aquellas cosas que todavía, o que se hicieron mal, y aquellas cosas que están pendientes, avanzar también para implementarlas. José, gracias. No, por favor, muchas gracias a los dos. José Urtubey, que además debe estar contento porque su hermano prácticamente fue reelecto gobernador de la provincia de Salta. Quedan las generales en las que seguramente vaya a ampliar la diferencia con Juan Carlos Romero, pero no vamos a hablar de números nosotros porque en el próximo bloque está Nacho Ramírez, director de Ibarómetro. Estuvo José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina en Criaturas Salvajes. Así es, y ahora es momento de un nuevo corte, ya regresamos.